Bienvenidos al Seminario Internacional de los MAR y la Mediación, aporte de los MAR para la construcción del diálogo, los consensos y la convivencia en tiempos complejos. Les saluda la doctora Zaida Marcano de Navas desde Venezuela y también le damos desde Venezuela un cordial saludo a todos los organizadores de este magno evento, a la Fundación del Instituto de Mediación, coordinado por la doctora Lilian Vargas y el doctor Daniel Martínez Zampa, quienes gentilmente todos los años y hoy, sobre todo 2024, este año, estamos pues aperturando con esta gran conferencia que desde acá de Venezuela con mucho cariño le damos esta importancia a la desescalada del conflicto y la mediación policial. Este es un aspecto muy importante de la mediación policial y todo el ámbito que concierne a las políticas públicas de la seguridad de la ciudadanía. Y comenzamos por el concepto general del conflicto, que viene a ser ese proceso en donde hay oposición de intereses, necesidades, valores no satisfechos y en contraposición existe un problema, por supuesto. Cuando la satisfacción de cada uno de ellos vemos que esas necesidades de una de las partes impide la satisfacción de la otra. Comenzamos por este concepto tan importante porque para poder llegar a la desescalada vamos a ir viendo en grandes rasgos, en términos generales, lo que es el conflicto, lo que es la estructura del conflicto, para poder la escalada del conflicto, para poder ver lo que es la figura importante de la desescalada del mismo y la mediación policial. Tenemos principalmente que, como dijimos, hacernos la pregunta cuál es la estructura de un conflicto, y la estructura de ese conflicto es relativamente conformado por la interacción de los tres elementos fundamentales como son las personas, el proceso y el problema. Pero nos preguntamos algo muy importante: ¿por qué se produce el conflicto? Ya sabemos, a grandes rasgos, se debe también a la falta de información necesaria para tomar decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se le da, asume el mismo grado de importancia, no se le da importancia y existe pues lo que se denomina el conflicto de intereses y se deben a la competición, vamos a decirlo así, entre esas necesidades, entre eso no compatible, que son percibidas como tales en todas estas series de conflictos. Y vamos a ver esas palabras clave en todo esto, que es la gestión de conflictos, la mediación y la promoción de la convivencia. Esto es indispensable. Bueno, la desescalada viene a ser ese método para evitar situaciones potencialmente violentas, que se anima pues a las personas a usar acciones determinadas y calculadas, comunicaciones verbales y lenguaje corporal para calmar una situación potencialmente peligrosa y grave. Su seguridad y la de los demás es de mayor importancia, o sea, esta es la mayor importancia, es la seguridad aquí en la desescalada, ¿verdad? Diferente como la escalada, que se basa en un mecanismo de acción-reacción, pero con un aumento de intensidad progresivo. Esta es la diferencia entre la escalada y la desescalada del conflicto. Y esta escalada va a una amenaza pequeña que responde con una amenaza ligeramente superior. Es así indefinidamente hasta llegar a una confrontación extrema. Así que esta desescalada del conflicto, nos volvemos a ubicar en la desescalada,
antes que se produzca la desescalada del conflicto, el conflicto, por supuesto, ha llegado a un punto álgido en el que la situación llegó a ese límite, ¿verdad? Y ya no es sostenible para ninguna de las partes, y aunque en mayoría de las ocasiones se desconoce la actividad que provoca el descenso de nivel del conflicto, porque tanto ha sido el nivel, ¿verdad? El punto. Fíjese que cuando estamos en el punto más alto de la escalada, no es recomendable sentar a las personas en el mismo espacio para intentar aclarar la situación. Es importante esperar a que esas emociones tan intensas se calmen. Y además, dice también un autor llamado Vinyamata, en 1999, decía que la desescalada del conflicto, para que se produzca, será necesario como reducir la tensión, que permita la recuperación de las capacidades del diálogo de parte de las partes, ese diálogo entre las partes que están en verdad confrontando ese conflicto. El segundo punto sería detectar las necesidades y detectar el problema en sí, porque es importante, una vez que se ha reducido la tensión, que las partes puedan comenzar a comunicarse de forma que puedan expresarse cuáles son sus necesidades de cada uno y cuáles son sus intereses, sus percepciones y dónde sitúan el problema y cuáles son sus miedos. Dice que vamos a estar pasando una minita acá. Estas son las preguntas que nos podemos hacer, las preguntas de todos los elementos, lo que integra el conflicto, que como dije anteriormente, las personas, proceso y problema. Pero fíjense que en este tercer punto que dijimos, reducir la tensión, detectar las necesidades y problemas, reconstruir el común de la relación, es importante. Normalmente cuando se consigue mejorar la relación, se transforma el conflicto, se valora más la relación, ¿verdad? Y el interés personal tiende a matizarse hasta alcanzar algo más parecido al interés común, que sea común para las dos partes. Pero habitualmente la mejora de la relación es el motor de la transformación de ese conflicto. ¿Y cómo podemos desescalar un conflicto? Algo muy singular, el tono de voz, que se hable con calma, que se demuestre empatía, el volumen sea controlable, su voz evite subirlo, ¿verdad? La velocidad del habla también, reducir la velocidad puede ser más tranquilizante, ¿verdad? En el ambiente, que se tenga cuidado de no enfatizar palabras, ¿verdad? O sílabas que pudieran afectar la situación en forma negativa, ¿ves? La desescalada, en definición, es el descenso, la disminución gradual en la extensión, en la intensidad de esa situación crítica o de las medidas para combatirla. Este es a grandes rasgos. Para entender y gestionar las situaciones del conflicto, es necesario conocer este proceso, evitando así pretender mantener un diálogo constructivo en todo tiempo. Es una fase donde esto no puede darse, ¿verdad? Pero sobre todo sería deseable poder controlar esos ánimos, esa animadversión, mejor dicho, evitando que se llegue a escalar hasta el punto que produzca un sufrimiento o un elevado o algo peligroso, innecesario. Así que la escalada del conflicto, ¿dónde está ese límite? En múltiples ocasiones suele confundirse en toda esta investigación que se ha hecho sobre el tema, el conflicto con un estallido puntual. Es decir, lo equivocamos con un hecho observable, denominado hecho crítico. Entonces, ese conflicto es un proceso, no es un hecho puntual.
para llegar a ese punto, como dije anteriormente, el conflicto ha transitado un camino que le permitió a los adversarios y a los adversarios percibirse como enemigos, confrontarse y prepararse para el ataque. Ese es el detalle. Este proceso se conoce como escalada del conflicto y tiene sus etapas, por supuesto, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, la tercera, la cuarta y la quinta etapa. Se pasa de una acción a otra, una interacción entre los grupos. En una de esas etapas aumenta la presión, las opiniones, la tensión es elevada, las verdaderas causas de ese conflicto pierden importancia, porque tanto es así, se centran en la hostilidad, en el adversario. Y en la cuarta etapa ya no están dispuestos a considerar sus pensamientos ni sentimientos, sino que se pasa a la quinta etapa mediante la amenaza y el temor, y ambos partes se esfuerzan en mantener el control, el poder de la situación, agravándose así el conflicto. Así que para gestionar y para entender las situaciones de un conflicto es necesario conocer, como lo dije, bien ese proceso, evitar así pretender mantener un diálogo constructivo en una fase que no es la adecuada, que no puede darse. Eso hay que tomarse en cuenta también. Pero sobre todo sería deseable pues controlar esos ánimos, esa animadversión, evitando que se llegue a escalar y que se produzca, como dije, algo más grave, algo que produzca un daño inminente. Los conflictos escalan a la medida que las personas ignoran la capacidad de pensar, de actuar. Eso, como nos dicen a veces, hay que pensar antes de actuar, ¿verdad? Y puesto que los lleva a responder visceralmente, emocionalmente, y impidiendo tomar una reflexión, tomar distancia, analizar. Todo esto concierne a todo este tipo de situación, este ambiente. Es decir, que es preciso tener puestas bien los lentes de la perspectiva que nos permita ver las causas, que nos permita ver los efectos de ese conflicto, de lo que somos parte para decidir y para actuar coherentemente, ¿verdad? En beneficio común y todo lo que en eso encierra. Fíjese que los conflictos también resultan fenómenos ambivalentes. Esto se refiere a lo relativo, que cuando el planteamiento del problema o el incremento de la tensión debido a cambios sirve para anunciar y propiciar una nueva situación. Los conflictos se pueden resultar útiles para mejorar, para restaurar, para corregir, para innovar y para aprender. Esto principalmente para aprender, ¿verdad? Porque ¿qué podemos hacer para modificar un conflicto? Implica que debemos entenderlo con profundidad, mapearlo. Y por eso el estudio de este tema en esta oportunidad, porque en esto es lo que estamos haciendo de investigación, mediación Venezuela, para saber ante qué tipo de conflicto nos encontramos y cuáles son sus elementos, en qué etapa se encuentra, cuántas personas se hayan implicadas directa, indirectamente, cuáles son los papeles y el protagonismo, qué camino han seguido esos hechos y prever lo que pudiera ocurrir, ¿ves? Esta estructura interna de los conflictos, para conocer los elementos internos de ese conflicto y para poder gestionarlo es mediante una mediación. Tenemos que seguir ese esquema, esos conceptos, y sobre todo algo que me parece muy importante, este autor Lederach, él dice que se pasa a detallar 3 componentes básicos: las personas, como lo dije, el proceso y el problema.
El primer componente son las personas porque son los verdaderos protagonistas de este ámbito conflictual, pues lo que se llama el conflicto. Y tenemos que tener presente que la comunicación es básica, que puede facilitar y también puede dificultar la solución. Es fundamental como mediador disponer de esas habilidades comunicativas, disponer de cómo vamos a interrogar, cómo vamos a abordar la situación, conseguir fomentarlas en las partes para canalizar información con un estilo asertivo, con un estilo para no agravar más el conflicto. Y este problema se constituye por los eventos ocurridos y lo que va aconteciendo. Es algo que es una conflictología, es algo que tenemos que ir estudiando más con profundidad, analizar ese conflicto, como lo dije anteriormente, y sobre todo detectar sus poderes, quiénes tienen el poder en ese conflicto, las percepciones de las partes, la dinámica del conflicto, las emociones, cómo se va a gestionar la comunicación, las líneas rojas que pueden suponer algunos valores. Y cuanto más complejo sea el conflicto, cuanto más personas estén implicadas y más tiempo se haya mantenido, más complicada es su intervención. Si hay un bloqueo, las partes se distancian sin diálogo y aumenta la escalada del conflicto. Pero en sí, mi apreciación es que de la escalada del conflicto es que consiste en la concatenación de eventos acontecidos y actos realizados por las partes que hacen que se agrave más. Y se basa en mecanismos de acción-reacción, como lo dijimos anteriormente, que pueden ir incrementando y una vez conocidos estos elementos que juegan en el conflicto, hay que saber ante todo tipo que el conflicto ha surgido para poder orientar y gestionar el mismo. Pero yo diría, resumiendo un poco esto, que la sociedad está en constante cambio, la sociedad se transforma y todos tenemos presente en nuestra forma de ser, de relacionarnos con los demás, y no es lo mismo que hace 20 años a este siglo XX. Si esto es así, nos preguntamos también por qué la policía en algunas oportunidades o en algunos casos, en algunos sectores, sigue actuando con la misma estructura y con la misma forma de actuar de hace tantas décadas. Por ejemplo, ¿dónde está el problema? Ese ejercicio podemos hacerlo, podemos analizarlo, y no resulta demasiado complicado vislumbrar que el epicentro que solventa dichas cuestiones se encuentra en gran medida en la propia institución policial a veces por falta de capacitación y de formación a los mismos funcionarios, yo diría diseño de políticas públicas. Y esto ha venido existiendo no solo en la protección de esos derechos, sino también el desarrollo de los mismos, que a veces afecta a estos derechos humanos. Y han surgido un nuevo significado a este concepto hoy en día de servicio público. Se ha abandonado también en algunas situaciones, en algunas instituciones de otros países, esos antiguos axiomas, y se ha evolucionado también, así como hay quienes no lo han hecho, no han adelantado, hay otros que han hecho planteamientos de esa institución, ¿verdad? Que sea más, otros que sea más reactiva, basada en principios de acción y reacción, y otros pasando por una policía preventiva, una policía, por tanto, proactiva. Y estos años recientes, la ciencia también se ha convertido en una herramienta importante para las fuerzas policiales, como bien sabemos, y todos los expertos en este tema. Pero nos preguntamos también, pero ¿cómo deben los departamentos de policía evaluar estas herramientas? Si una buena estrategia de comunicación, una buena estrategia de protocolo, una buena estrategia de supervisión adecuada, el uso de esa técnica puede resultar
en serias violaciones de derechos humanos fundamentales y una serie de deslegitimar pues, de la policía misma. Un eficiente, yo diría, sistema de control interno también es necesario para este fin, así como una buena capacitación y entrenamiento a los policías que utilicen estas técnicas. Este acercamiento hacia el ciudadano es la prioridad, por lo que la recomendación general sería evitar prácticas policiales que no están de acuerdo, ¿verdad?, con todo esto, que distancian a la policía de los ciudadanos más bien, o al menos controlarla muy bien si son inevitables. Pero por lo general los agentes solo están autorizados para emplear la fuerza letal, ¿verdad? Si se cree razonable y por una serie de requisitos, una serie de normativas que lo contempla cada legislación de cada nación y que esa persona representa un peligro para la policía o el público en tal de los casos cuando son agentes, que ahí es cuando pueden utilizar, están autorizados para emplear la fuerza letal. En otros países, estaba leyendo en toda esta investigación, en el año de 1985, en la Corte Suprema en Estados Unidos, una localidad de allá dictaminó que no era legal que los agentes dispararan por la espalda, o sea, sospechosos, o que huían únicamente por eludir, sino que, y bueno, y ahí se ha formado pues un análisis de estas sentencias, de todo esto, y la pregunta que nos haríamos, eso es bueno hacer ejercicio y preguntarse, ¿era necesario el uso de la fuerza en ese momento? Y la segunda pregunta, ¿la fuerza empleada es la proporcional a la amenaza? Eso es importante analizarlo. Así que la desescalada viene siendo ese proceso en el servicio de atención, por ejemplo, al cliente. Yo estaba colocando un ejemplo práctico, esa estrategia destinada a calmar las emociones negativas de ese cliente que va reclamando para evitar que ese conflicto, el escalamiento del conflicto, es bueno ayudar a resolver esas quejas con prontitud, y este proceso requiere que estos agentes de esta atención, por supuesto, al cliente utilicen técnicas eficaces para evitar esto y para aplicar eficaces de desescaladas, como mantener la compostura, escuchar activamente, como bien sabemos, ser empático, hacer seguimiento de la resolución y buscar la solución pronta y eficaz. Así que este es un ejemplo típico, ¿verdad? Y por lo que también nos preguntamos, ¿por qué es tan difícil la desescalada? A veces nos hacemos esta pregunta y pasamos acá a esta mina, ¿por qué es tan difícil la desescalada? La desescalada es difícil a veces porque requiere que, como repito, que estos agentes, estas personas, sepan de todo el conflicto y que utilicen estos procesos que van en contra de los reflejos humanos naturales para gestionar los conflictos, pues, de una forma eficaz, y que es un reto mantener la calma, la profesionalidad, cuando uno se encuentra pues también con un cliente o una persona maleducada. Y por eso un trabajo de atención, en este caso el ejemplo de atención al cliente, se requiere impregnarse de técnicas de desescalada para la formación y la práctica constante. Esto aplicado, por supuesto, al ámbito policial. Así que también la mediación policial, es bueno recalcar que permite detener esta escala de los conflictos en razón de que los implicados van a colaborar en la solución de ese conflicto, y así la policía mediadora se convierte en ese facilitador, ¿verdad?, del procedimiento. ¿Para qué? Para zanjar la controversia. Así que la policía de calidad, hay que ir hacia la búsqueda de un nuevo personal emocionalmente, esa policía bien equilibrada, y poder prevenir los posibles violaciones y reglas y agresividades, y preparar sobre todo a todo ese personal
policial. Así que vemos pues todas estas maravillas y este concepto de la desescalada del conflicto. No vemos el conflicto como algo negativo, como siempre lo solemos estudiar y decir los mediadores, lo que trabajamos, toda esta cultura de paz, y verlo como algo que va a transformarse, algo positivo y algo que va a favorecer al bien común, a esas partes involucradas y a todos los que están alrededor. Muchas gracias por su atención y gracias por esta oportunidad, y un abrazo y saludo desde Venezuela hasta Argentina. Hasta la próxima.